Que vamos a ver en esta noche es el carácter de Jesús. Amén. El carácter es lo que marca a una persona. Y vamos a ver algunas características de nuestro Señor Jesucristo. Una de las características, porque la palabra dice que podamos tener en cuenta, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo aquí está marcando el carácter de nuestro Señor, que ese carácter también pueda estar en cada uno de nosotros. Y uno de los caracteres, una de la característica de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él era manso. Él era manso. Y Él también dice en su palabra, imitadme a mí, dice, miradme a mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y sabe que allí en Números capítulo 12 y versículo 3 encontramos en la cual la Biblia dice que hubo un hombre manso, el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra, y era Moisés. Moisés fue un hombre el más manso de toda la faz de la tierra, dice. Pero no era así antes. Conocemos la vida de Moisés, lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Dios salvó su vida y estuvo allí con Faraón en medio de todas las riquezas, en medio de toda la mejor educación, tenía todo, no le faltaba nada. Y después vemos que formó su carácter, pero sin embargo, en una oportunidad cuando él se entera que era de descendencia hebrea, fue allí cuando estaban trabajando los hebreos, estaban haciendo la obra, uno de los egipcios dice que estaba maltratando a uno de los hebreos, y él fue y mató a este egipcio. O sea, que él mató a este hombre y tuvo que huir a causa de eso. Dios tuvo que procesar a Moisés y lo llevó al desierto. Hermanos, allí procesó el carácter de Moisés. Allí él tuvo que pasar varios años en el desierto y allí es donde donde tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Y antes él tenía una característica, pero Dios fue cambiando ese carácter. ¿Amén? A veces decimos, estoy pasando por el desierto. Y hermano, cuando pasamos un momento difícil, quizás estamos atravesando un momento o una situación difícil y decimos, estoy pasando por un desierto. Pero ¿sabes algo? Si estás pasando por el desierto, quiero decirte que estás en el mejor lugar. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto, hermano, es donde Dios te va a tratar. Es donde vas a encontrar provisión, hermano. En el desierto, cuando vemos el pueblo de Israel, cuando pasó por el desierto, ellos tenían toda la provisión de Dios. No le faltaba nada. Querían el pan, Dios le daba el maná. Querían agua y allí tenían agua. Querían allí carne y tenían las codornices, hermano. En el desierto Dios le proveyó de todo. Así que si estás pasando por el desierto, hermano, estás en el mejor lugar. Amén. Estás en el mejor lugar. Allí en el desierto, hermano, Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Allí dice, cuando vemos la palabra de Dios, que vio la zarza que ardía y no se consumía. Y allí es donde él tuvo un encuentro con el Señor. Hermano, en el desierto vas a tener el encuentro con el Señor. Amén. Aleluya. Por eso, hermano, Moisés tuvo un cambio en su vida. Y eso es lo que hace Dios, hermano, con nosotros. Él quiere cambiar. Es un proceso. Amén. Es un proceso la vida del cristiano. Él tenía un mal carácter, pero sin embargo después llegó a ser el hombre más manso sobre toda la faz de la tierra.
¿Por qué? Porque tuvo un proceso de parte de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que era manso. Amén, manso. Y según la Biblia, la palabra manso también significa comportarse con bondad y con gentileza. Amén. Comportarse con bondad y con gentileza, ser gentil, ser un hombre, una mujer, un joven gentil, amén. Qué importante es. Cuando hoy vemos muchas veces los que viajan en colectivo. Yo antes viajaba en colectivo, trabajaba en colectivo, me iba a trabajar en colectivo, no tenía auto y mire, podía haber situaciones muchas veces cuando subía un anciano, de repente el que estaba allí adelante se dormía, ¿no? O subía una embarazada y de golpe le agarró el sueño, se dormía, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, nosotros tenemos que ser gentiles, amén. Vemos un anciano, vemos una mujer embarazada, le damos, Señor, siéntese aquí, por favor. Eso es ser gentil, amén. Ser gentil. Ser una persona de bondad, comportarse con bondad, hermano. Ser gentil. Eso es, según la Biblia, también una característica de ser manso. Y me gustó esto también, lo que dice manso persona. ¿Qué es manso persona? Es ser apacible y nada agresiva, dice. Es apacible y nada agresiva, ¿no? Sabe que lo que manejamos en la calle es terrible, ¿no? La calle es terrible realmente, lo que manejamos. Yo voy en la calle allí, me paro en el semáforo y de repente veo uno que se hace allí, se pone al lado mío y manda luz de giro. Yo estoy haciendo la cola y viene uno acá al lado y se me pone y quiere pasar primero. Allí Dios trabaja, ¿ven? Dios trabaja allí. O quizá usted, hermana, que va a hacer la cola allí al pago fácil, está haciendo la cola, esperando tal vez media hora, 20 minutos, y por ahí viene alguien así, se hace el despistado y se pone allí adelante suyo, ¿no? Pero sin embargo la Biblia dice que es apacible y también de nada de agresividad, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que Dios va tratando, hermano? Dios va tratando con eso. Dios trata con esas pruebas, con esas dificultades. Allí va tratando el carácter. ¿Amén? Tenemos que ser, yo soy el primero, hermano. Dios tiene que tratar mi carácter. Porque hay cosas que todavía tiene que sacar de mi vida. ¿Amén? Estoy en proceso, hermano. Y creo que cada uno tenemos nuestro proceso, hermano. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser igual que el Señor, que Jesucristo, amén. Nuestra vida está marcada en una meta que es Jesucristo, amén. Y hacia allí vamos. Pero en ese andar tenemos un proceso. Y dice, siempre evita discutir. El manso evita discutir, ¿no? La discusión le trae tantos problemas, hermano. Hay matrimonios que se separan por causa de la discusión. Y no quiero decirle que no hay problemas en los matrimonios. Hay problemas, hay dificultades. Amén, porque para eso somos una familia. No vamos a decir que todo es color de rosa, no. Hay problemas. Pero evitemos discutir, amén, porque dice que la persona manso es aquel que evita discutir. Porque de esa manera, hermano, vamos a poder comprender a la otra persona. ¿Cuántos problemas hay por causa de la discusión, verdad?
en la calle. Muchas veces, la vez pasada, por ejemplo, estaba viendo una noticia de un hombre, un jubilado, que estaba discutiendo con un inquilino. Estaba discutiendo con el inquilino y sacó el arma y tiró un disparo en el piso, y una esquirla le pegó a este joven, a este inquilino, y hizo la denuncia, y vino la policía y este hombre lo recibió a los disparos. Fíjese, una discusión, y los policías respondieron a ese ataque y murió este hombre. Un hombre de 70 años, un hombre que quizás se había esforzado toda la vida para poder estar tranquilo, había construido su casa y tenía allí los alquileres, pero sin embargo por la discusión, por esa discusión, este hombre falleció, ¿verdad? ¿Y cuánto problema, hermano, traen los problemas cuando discutimos, cuando hay discusiones, ¿verdad? Evita discutir. Una de las situaciones, una de las características entonces que vemos en Jesús es que era manso. Y eso es lo que una persona benigna, un hombre bueno, si bien era Dios, pero también era hombre. Amén. Y allí estaba. También otra de las características que podemos ver y encontrar en nuestro Señor Jesucristo es que era humilde. Ser manso y humilde, dice la palabra de Dios. Saber reconocer, el ser humilde es saber reconocer nuestros errores. Amén. Es saber reconocer los errores. Cuando hemos cometido un error, saber reconocerlos. La palabra de Dios dice que el ser humilde es reconocer quién es Dios y que dependemos de Él. Una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que Él sabía quién era Dios. Él tenía comunión con su Padre. Por eso lo vemos que a través de la palabra de Dios, recorriendo la Biblia, podemos encontrar que en muchas oportunidades nuestro Señor Jesucristo iba de noche, después de tener una gran jornada, después de trabajar tanto, iba y hablaba con el Padre. ¿Por qué? Porque Él dependía del Padre. Él tenía comunión con el Padre y reconocía que sin Dios no podía hacer nada. Esa es la característica principal de ser humilde, hermanos. De reconocer que Dios es todo. Que sin Dios nada podemos lograr, hermano. Amén. Eso es ser humilde. Pero también ser humilde es, como decía recién, reconocer los errores. Es saber pedir perdón también muchas veces. Ser humilde. Mirá, hermano, te fallé. He cometido este error. Y no solamente muchas veces cuando nos ofenden, sino a veces quizás ofendemos y a veces nos ofenden. En una oportunidad había ido a un evento y el Espíritu Santo me habló y me dijo: andá y pedile perdón a fulano de tal, me dice. Andá y pedile perdón. Fíjese que a veces no reconocemos tanto que tiene que venir el Espíritu Santo a hablarnos y a decirnos. Andá y pedile perdón, dice. Yo no me había dado cuenta, hermano, que una situación que yo había creado lo había ofendido a él, lo había lastimado. Y estaba allí y fui y le dije: hermano, perdóname. No, pero ¿por qué? Me dice. Porque yo hice esto y te ofendí, le dije. Y fui y le pedí perdón. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que es humilde sabe pedir perdón. Y a veces, quizás
te ofenden y no te vienen a pedir, te ofenden y no vienen a pedirte perdón. Pero también es bueno poder acercarte y decirle, mira, hermano, vos me hiciste esto, pero yo te perdono. Amén. Es reconocer y saber pedir perdón. Eso es ser humilde. Es una de las características que tenía nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que ser humilde es ser una persona que no tiene nada, que es pobre, y quizás sea pobre, pero sea la persona más orgullosa. Pero sin embargo, lo que está diciendo la palabra de Dios es que podamos reconocer en qué lugar estamos, reconocer quién es Dios y también aprender a reconocer nuestros errores. Amén. Eso es otra de las características de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas características, hermanos, que han formado el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una de las que encontramos también es la compasión. En Mateo 9:36 encontramos allí cuando dice que Jesús, nuestro Señor, miró a toda la multitud y sintió compasión, como porque veía a toda esa gente como ovejas que no tenían pastor. Él se compadeció, hermano, se compadeció. ¿Sabe qué sería una oveja sin pastor, verdad? Estaría perdida, me imagino yo. Si una oveja no tiene quien lo conduzca, estaría en las manos de las alimañas, sería fácil presa de los animales salvajes. Si quizás se lastimaría, no tendría quien la cure, no tendría quien la vaya a buscar. Una oveja que no tiene pastor moriría pronto quizás, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo miró la multitud y se compadeció de toda esa gente. Y nosotros, hermanos, como también tenemos que compadecernos. A veces solamente pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestra familia, que no le falte nada, pensamos en nuestro entorno, pensamos en lo que está alrededor nuestro y nada más. Esa es todo lo que tenemos. Pero, hermano, tenemos que aprender a compadecernos de los demás. Allí afuera, hermano, hay mucha gente que necesita. Hoy se está haciendo, como lo han hecho ustedes, que están saliendo a darle un café, a darle un mate cocido, a darle un pedazo de pan. Esa gente necesita algo de alimento, pero también necesita lo más importante, que es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es compadecerse, hermano. No pensar en nosotros mismos, estar encerrados aquí en la iglesia y pensar en estar bien nosotros. Hermano, nosotros de aquí de la tierra no vamos a llevar nada. Amén. Así como hemos venido con el traje de piel, dijo uno, el traje de piel que tenemos, con ese traje de piel no vamos a ir. No vamos a llevar nada. Pero qué importante que podamos compadecernos de la gente, compadecernos de las almas. Porque un día, hermano, si usted se compadece, usted va a encontrar allí en el reino de los cielos muchas personas que van a decir gracias. Porque a lo que tú te has compadecido, hoy yo pude estar aquí también contigo. Amén. Hay que compadecerse, hermano. Una de las cosas que marcaba la característica de nuestro Señor Jesucristo era que se compadecía. Al que tenía hambre, le daba de comer. Amén. Dice, ustedes conocen la historia, cuando estaban allí la multitud escuchando, cuántas horas estuvieron allí reunidos, escuchando a Jesucristo, a nuestro Señor,
¿Por qué lo escuchaban a nuestro Señor? Porque Él tenía palabra de vida, hermano. No eran como los religiosos. Él tenía palabra de vida y la palabra que Él tenía llegaba a los corazones. Y fueron tantas horas que la gente se quedó allí, no se querían ir. No se querían ir, querían seguir escuchándolo, pero faltaba la comida. Y Jesucristo, nuestro Señor, les dio de comer, amén. Hizo un gran milagro allí en aquel lugar, multiplicando los peces y los panes, amén. Él se compadeció, le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Él estaba probándolos, Él estaba probando la fe de ellos, porque si bien nada podía alcanzar para darle de comer a tanta gente, pero Él estaba probando la fe. Distinto hubiese dicho, ellos dijeron, Señor, solamente tenemos algunos panes y unos peces. Pero ellos podían decir, Señor, acá están los panes y los peces. Es poco, pero sé que en tu mano puede ser mucho. Dios quería probar la fe de ellos. Y la palabra de Dios dice que Él multiplicó los panes y los peces y todos comieron, se saciaron y sobró. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo se compadecía de la gente, hermano. Y hoy nosotros también tenemos que tener esta característica, no solamente pensar en nosotros mismos. A veces, hermano, yo trabajo, gracias a Dios tengo trabajo, no me falta, y trabajo, y sirvo al Señor también, sirvo al Señor, pero el trabajo me está demandando mucho, hermanos, el trabajo me demanda. Yo trabajo en la obra hasta las 5 de la tarde y a veces voy a seguir trabajando. Porque la cartera de clientes, yo tengo obras, pero también tengo una cartera de clientes que durante todos estos años, más de 40, casi 50 años, que yo estoy trabajando en el gremio, y tengo mucha cartera de clientes, y a veces dejo de trabajar a las 5 y por compromiso, no porque necesito, hermano, por compromiso. Y sigo trabajando y a veces son las 9 de la noche, a veces las 10, a veces las 12 de la noche. Trabajo. Pero ¿de qué sirve todo eso, hermano? ¿De qué sirve? Si no nos compadecemos de la gente, hermano. No sirve de nada. Como dije recién, lo que tenemos, todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, nada nos vamos a llevar. Pero sí lo que hagamos para la gente, eso vamos a llevar, amén. Sabe que cada persona que usted gana es una perla que Dios va a poner en su corona, hermano. Cada persona que usted se compadece y puede traerlo a los pies del Señor. Yo no trabajo por esas perlas, trabajo porque amo al Señor, amén. Trabajamos porque amamos al Señor. Pero Dios te va a recompensar. Y la recompensa, hermano, no solamente será allí en el cielo, sino que también en la tierra. Dios te va a recompensar, hermano. Amén. Por eso, compadecerse. Hay mucha necesidad allí afuera. Hay mucha gente que necesita. Yo a veces decía, bueno, ¿por qué tenemos que darle de comer a la gente? ¿Por qué tengo que poner para darle de comer a la gente? A la gente le tenemos que dar la palabra de Dios. Sí, es verdad, hay que darle la palabra de Dios. Pero también si tienes en tu poder colaborar para darle a la gente, hermano. Porque mucha gente no se va a acercar si vas a predicarle. Pero a través de lo que tú le das también tienes la oportunidad de poder ganar las almas. Amén. Aleluya. Compasión por las almas, compasión.
Una de las características de nuestro Señor Jesucristo fue la compasión. Por compasión Dios envió a Jesucristo aquí a la tierra para morir por usted y por mí. No lo merecíamos, hermano. Es por gracia, como se predicaba ayer en la iglesia. Estamos aquí por gracia. Nosotros no merecíamos ser hijos de Dios. No merecíamos, pero la gracia de Dios alcanzó a cada una de nuestras vidas. Amén. Por la compasión que Dios sintió por usted y por mí, hermano, hoy podemos pertenecer al reino de Dios. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros también, hermano. Tener compasión por la gente, por aquellos que están perdidos, por aquellos que están en adicciones, aquellos que están allí afuera, hermanos. Compasión es lo que sentía nuestro Señor y que tiene que marcar también la característica de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vemos que Jesús era manso, era humilde y sentía compasión. 3 características. Hay muchos más. Una de las características también que marcaba era que tenía comunión con su Padre, como lo dije recién. Y la vez pasada escuché algo que marca el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que está allí en 1 Corintios 13. Quizás todos recordamos allí lo que dice. Pero allí tenemos bien marcado el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 13, ahí ya lo buscamos, 1 Corintios 13, donde nos habla de la preeminencia del amor. El amor. Y el versículo 4, mire lo que dice. Aquí tenemos el carácter de Jesús. Si usted quiere saber cuál es el carácter de Jesús, lea 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Versículo 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Allí encontramos, hermano, el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que tiene que marcar cada una de nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude a poder moldear nuestro carácter. Amén. ¿Cuántos necesitan ser moldeados? Yo soy el primero, hermano. Yo soy el primero. Necesito ser moldeado por el Señor. En una oportunidad, Dios lo llama a Jeremías y le dice, ven para allá. Ve a aquel lugar que te voy a mostrar algo. Y le dijo, ¿qué ves? Veo un hombre que trabaja, un alfarero, que trabaja, pero ese cántaro le salió mal. Y lo destruyó y comenzó a hacer otro cántaro. Y hermano, así es Dios. Dios tiene que trabajar con nosotros, amén. Yo le digo, Señor, hazme de nuevo, como dice la palabra, como dice la canción, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldéame a tu parecer, amén. Señor, hazme a tu parecer, Señor. Si tienes que quitar algo, quítalo, Padre.
Arráncalo de mí. Aquello que no es utilizable, Señor. Pero hazme como tú quieras. Amén. Que podamos decirle, Señor, hazme, Señor. Yo quiero ser barro en tus manos y que realmente puedas formarme. Amén. Porque Dios quiere formar tu vida, quiere formar mi vida, quiere formar nuestro carácter, quiere realmente que podamos tener la característica de Él. Hay una canción también que dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Porque en esta vida hay cosas que pasan que no entiendo. Haz mi carácter. Hermano, Dios quiere formar nuestro carácter, amén. Si tenemos un mal carácter, que podamos decirle, Señor, moldea mi carácter, ayúdame a ser como tú quieres, amén. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, donde el Señor dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que podamos cada día parecernos más a Él, amén. Que podamos acercarnos. ¿Cuándo podemos parecernos al Señor? Cuando nos acercamos cada día más a Él, amén. Cada día más a Él. Compartí hace muchos años, al principio, cuando empecé a ir a la iglesia, y hubo una ilustración que me enseñaron, y quizás muchos de ustedes no lo conocen, y algunos sí que tienen más edad, pero dice que, ¿se acuerda que antes la bicicleta tenía un dínamo? ¿Qué generaba? El dínamo generaba la luz, ¿verdad? Usted arrimaba el dínamo a la rueda y se generaba la luz, ¿verdad? Y hermano, así somos nosotros. Tenemos que ser como el dínamo. Arrimarnos a nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios, para que podamos generar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya, porque eso es lo que a eso Dios nos llamó, hermano. Dice, vosotros sois la luz de este mundo. Amén. Y para poder generar luz, tenemos que acercarnos cada día más a Jesús. Amén. Aleluya. Por eso, en esta noche vamos a estar orando, hermano. Vamos a orar. Yo le invito a que se ponga de pie un momento. Y vamos a orar. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y quiere